oportunidad que me brinda y la confianza de nuestros pastores para pararme en este lugar y así dirigirme hacia ustedes para recibir lo que Dios tiene en este día para nosotros. Amén. Vamos a ir buscando la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. A su nombre, gloria. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar leyendo el 23, 24, 27 y 28. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, aleluya, y lo que no es, para deshacer lo que es. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre, para bendecir y llenar, Señor, cada corazón de los cuales estamos presentes, sedientos de escuchar siempre esa palabra, Dios eterno, que nos orienta día a día, Señor, que tú nos hablas desde este lugar, Señor. Continúa bendiciendo, Padre, y glorificándote grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Salva al perdido, sana al enfermo y liberta al cautivo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios bendiga a las visitas. Aquellos que nos visitan por primera vez. A los amigos también sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué precioso es, amados hermanos, que Dios nos da esta oportunidad, ya que muchos no tuvieron esta oportunidad. Quizás se pensaron, se fueron a sus camas y dijeron, bueno, mañana haré esto y lo otro. Pero lo lamentable fue que llegó la muerte y se lo llevó. Pero qué más terrible es cuando la muerte llega e encuentra a una persona sin Dios y sin esperanza. Pero qué bueno es que aunque llegue la muerte o llegue la enfermedad, la tribulación o situaciones en nuestras vidas, pero que estamos fundamentados en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dijo, el morir me es ganancia. Entonces, para que si nosotros viene la muerte, pues es ganancia, ¿verdad? A que cuando hablamos de la muerte nadie quiere decir amén, porque como que da un temor. Pero sea como sea, siempre la realidad es así. Va a llegar la muerte o Cristo viene por su iglesia, porque eso es lo que se está predicando hoy en día a nivel mundial. Y aunque muchos quieran no hablar de esto, pero nosotros vamos a seguir hablando, porque se ha venido hablando de que Cristo viene por su iglesia, que le espera, aleluya, con los brazos abiertos. Y es por eso que Dios día a día usa su palabra para poder corregirnos, enseñarnos y darnos siempre esa palabra de consuelo para que nosotros entendamos que no estamos solos, sino que está Dios siempre con nosotros. Que a veces parece que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, pero no es así. La Biblia dice que Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ahí habla en el versículo 19 del 28 de Mateo, dice: "He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo". Quiere decir que todos los días que nos levantamos y nos acostamos, Dios está de nuestro lado. Y aunque quizás esté la enfermedad, Dios está de nuestro lado. Si está la prueba, Dios está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque un día decidimos permitirle a Dios que entrara a nuestros corazones, y Él cambió nuestras vidas. Y ahora gozamos de la salvación, de la vida eterna que Dios nos ha prometido a aquellos que hemos aceptado a su palabra. Qué bello es, hermanos, que día a día, aunque hayan luchas y pruebas, seguimos adelante, porque no vamos siguiendo a hombre alguno, sino que vamos siguiendo a Jesucristo, al Redentor, al que dio vida, al que nos da vida a través de su sangre preciosa. Por eso es que muchos no pueden comprender ni entender, porque a veces se ven situaciones en personas que sirven a Dios que parece que van a destruir a las personas, a la familia, pero no es así. Porque en esa persona hay alguien importante, alguien especial, y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso hemos visto estos versículos, los cuales siempre el apóstol Pablo, como todos sabemos, la mayoría que hemos escudriñado acerca del apóstol Pablo, un hombre misionero, apóstol de Jesucristo, llamado para predicar el evangelio a los gentiles y no gentiles, y Dios lo elige, lo tenía preparado para que la palabra llegase hasta estos lugares. Y es por eso que ahora podemos ver esta palabra que es inspiración de Dios. Dios se la reveló a estos hombres para que ellos escribiesen las cartas y las enviasen a las iglesias que habían sido convertidas, que habían aceptado a Jesucristo como suficiente y salvador de sus vidas. Pero era necesario de que hubiera un mantenimiento, hubiera ese consejo de parte de aquel líder que había llegado con un mensaje de poder y de salvación. Por eso Dios le inspiraba al apóstol Pablo, y venía Pablo y escribía la carta, en este caso a los Corintios. Los Corintios, ahí es donde vemos en el segundo viaje misionero de Pablo, va hacia Corintios y se estabiliza ahí por 18 meses. Eso lo va a encontrar en Hechos 18. Ahí se ubica y ahí empieza a predicar el evangelio, la palabra de Dios, a judíos y no judíos. Muchos se convirtieron al evangelio y entregaron su vida a Jesucristo. Y por esa razón se levantó una iglesia en Corintios. Corintios estaba sitiada era el centro de lugares. Había a sus dos costados había puertos. Era una ciudad importante que producía mucho negocio, comercio. Imagínense un lugar que haya puerto. Hay embarcaciones que embarcan y desembarcan mercancía. Quiere decir que había mucha abundancia, mucho comercio. Y por esa causa había también mucha práctica. Había gente idólatra, gente que adoraban a dioses y estaban pervertidos. Pero Cristo envía aquel mensajero que llevaría la palabra, que transformaría a aquellos que estaban perdidos, hundidos en los vicios. Corinto era conocida como la ciudad que practicaba toda clase de vicios. Imagínense, hoy en día hay personas que dicen: yo no tengo vicios y todo, pero si no ha aceptado a Jesucristo, lamentablemente está siempre en tinieblas, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, pero Dios siempre llega a tiempo. Un día llegó a través de alguien, a través de un predicador, a través de un evangelista, a través de la radio, a través de la televisión, y nos llegó alumbrando con ese mensaje de salvación. Eso es lo que hizo Dios a través del apóstol Pablo, enviando a él a Corintios para que hablase la palabra. Y había muchos que se creían sabios, se creían que todo lo sabían porque tenían dineros y bienes, bienestares y todo. Se creían sabios,
Pero Dios no va de acuerdo a la sabiduría humana, sino que la sabiduría de Dios es perfecta, dice su palabra de Dios. Es perfecta, es la única. Y es por eso que este mensaje que llega y toca a muchos que estaban perdidos, fueron transformados, experimentaron cambios. La iglesia de Corintios se conoce como la iglesia la cual gozó de todos los dones del Espíritu Santo. Ahí se hablaba lengua, había ministros sanando enfermos, ministros que enseñaban, predicaban, y por eso también Dios envía el consejo a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla a los corintios, envía esta carta porque habían divisiones, se había levantado contienda contra el ministerio del apóstol Pablo, había inmoralidad, toda clase de situaciones que usted pueda ver que se llame pecado. Se encontraban en Corintios y estaban muchos siendo contaminados de la iglesia de Corintios. Por eso Dios siempre envía a tiempo su palabra. Y entonces es ahí donde se ve la necesidad y la urgencia del apóstol Pablo de escribe la primera carta. La primera carta es desaparecida, pero luego envía a Timoteo con la segunda carta que se le toma como la primera, porque la primera se perdió. Y es ahí donde él envía esta palabra y le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quiere decir que muchos en aquella ciudad se burlaban y decían, estos están locos. Vienen con un mensaje de un Cristo que murió crucificado, de un Cristo que es el prometido, el enviado de Jehová, el ungido de Jehová. Y quizás trataban de buscar maneras como descifrar con su sabiduría cómo era eso. Pero realmente con la sabiduría humana nunca van a entender los propósitos de Dios, nunca van a entender el gran poder de Dios, porque los fundamentos de Dios son perfectos. Y quizás algunos no lo van a entender, principalmente aquellos que están fuera de los caminos de Dios. No van a entender cuando usted levanta sus manos ante la presencia de Dios, cuando usted dobla sus rodillas y empieza a hablar, quizás para algunos como loco, pero no es así, porque cuando alguien dobla rodillas y empieza a hablar, está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no lo van a entender nadie en el mundo, aquel que está fuera de los caminos de Dios, porque eso es un misterio, algo que se vive cuando estamos viviendo en fe. En fe vamos para el cielo, en fe creemos los milagros, en fe hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador y restaurador de nuestras vidas. Déselo fuerte porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura, quiere decir la palabra del evangelio. Porque el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y entonces dice, para los judíos es tropezadero, pero para los gentiles es locura. Muchos quizás se burlaban como hoy en día. Eso no es nuevo, quiere decir. Ahora usted ve que muchas personas, usted le entrega un tratado, a veces se lo rompen en la cara a usted. A veces quizás se mofa y dice, oh mira, el cristiano ven y ora por mí, como provocando, burlándose. Lo que no sabe aquella persona que se está burlando de Dios, no de usted. Y lo que no ha entendido es que usted ha comprendido y ha entendido que es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, para muchos es locura lo que he ido a predicar. Quizás se ha levantado esto y lo otro quizás para opacar la obra que Dios ha levantado en ese lugar. Y entonces sigue diciendo, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dígale a su hermano y extiéndale la mano y dígale, el evangelio es poder de Dios. Así es, gloria.
El evangelio es. El evangelio es. El evangelio es. Déselo fuerte porque es para Rey de Reyes. El apóstol Pablo les dice: para ellos es locura lo que ustedes quizás estén predicando. Para ellos es locura lo que ustedes estén hablando acerca de Jesucristo resucitado, acerca de aquel que hizo los cielos y la tierra. Para ellos puede ser locura porque están hundidos en la ceguera espiritual, están muertos en delitos y pecados. Pero para ustedes que son salvos, esto es poder de Dios. Quiere decir que Dios es sobre todas las cosas. Él es el Todopoderoso, que nada se puede mover si no es el poder de Dios en esta tierra. Es poder de Dios. Quiere decir que no era un evangelio cómodo, no era un evangelio de libertinaje, no era un evangelio que solamente era para unos meses o años, sino que era un evangelio que hasta el día de hoy sigue con fuego ferviente, predicándose de un Cristo de poder que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día se levantó con poder y gloria, derrotando al diablo y al infierno mismo, y se levantó y tomó las llaves y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es poder de Dios a los que se salvan. Quiere decir que no importa cómo te digan, loco, fanático, vago, lo que le digan. Cuando yo comencé, quizás tenía como 8 años, empecé a conocer de Dios en la clase dominical de los niños. Luego tomé la decisión, sentí el deseo de que tenía que hacer un compromiso con Dios a los 12 años. Y algunos quizás de los compañeros, ustedes saben, en las clases, en las escuelas, esto se da más. Y gloria a Dios por los jóvenes que mantienen su fe firmes, aunque venga lo que venga, se levanten compañeros en sus escuelas, dicen: yo soy cristiano, hijo de Dios. Y algunos venían y se mofaban cuando me iba a bautizar, me dijeron: pero tú eres un muchachito, cuando tengas cierta edad te vas a perder y te vas a olvidar de todo eso. Pero lo que pasa es que esto no es de hombre, esto es poder de Dios. Y aquí estoy, gloria a Dios, firme. Quizás han habido debilidades, flaquezas, pero Dios me ha sostenido con su mano poderosa, demostrándose como Dios que todo lo puede hacer posible. Amén. Y entonces, por eso es poder de Dios para nosotros. Muchos se mofarán en sus trabajos. Quizás se burlarán y le dirán: ¿y tú no que eres cristiano? Quizás porque quizás lo vean enfermo con alguna situación que esté cruzando problemas, porque eso es lo que toman a veces afuera. Si usted está enfermo, quizás hizo algo erróneo y empiezan a crucificarle. Pero usted entienda que no es con el hombre, el compromiso que tiene es con Dios. Y usted ha creído un evangelio de poder, no un evangelio de derrota ni de cobardías, sino de poder que sigue hacia adelante. Venga el dardo que venga, se levante quien se levante. Esto es poder de Dios que nadie lo podrá detener, aunque se levante el mismo infierno, Satanás mismo. Nadie puede detener esta obra porque es de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poder de Dios. Poder de Dios para salvar. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para libertar a los endemoniados. Poder de Dios para salvar a aquel que está hundido en los vicios del mundo. Poder de Dios para transformar tu vida y hacerla nueva para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Para los que se salvan.
hermanos, aquí hemos pasado momentos en los cuales quizás cuando vivió afuera de la voluntad de Dios, condiciones en las cuales venían muchos y le decían: tú no sirves para nada. Quizás era un drogadicto, un alcohólico, una persona que se daba a los vicios, a la fornicación, al adulterio, a la crítica, a toda falsa mentira, todo lo que se practica afuera en el mundo. Quizás muchos decían: pero tú jamás vas a llegar a algo. Quizás se mofaban y le decían: tú estás destrozado, no sirves para nada. Pero aquí es donde me encanta la palabra de Dios en el versículo 27, que dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios, aleluya, para avergonzar a los sabios. Muchos se pretenden sabios con sus filosofías, con sus estudios, y quieren sacar matemáticas acerca de lo de Dios, pero jamás podrán entender si no vienen a Cristo Jesús y le entregan su vida al Señor que da la sabiduría al hombre. Y quizás decían: este ya se lo llevó el diablo, se va a ir para el infierno. Quizás a un cristiano que lo miraban botado en la calle decían: este no va a servir para nada, esto ¿quién lo cambiará? Algunos padres quizás perdieron la esperanza y dijeron de esa manera. Pero la sorpresa es que Dios dice en su palabra que lo más vil, lo que estaba afuera, lo que estaba despreciado, lo que no servía, allí bajó la mano de Dios y te tomó, te sacó y te ha hecho libre para la gloria de su nombre. Denle fuerte el aplauso al Señor en esta hora y alabe la gloria del Rey de Reyes. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Lo necio, aquello que no sirve para nada, aquello que va de continuo al pecado por su ceguera espiritual. Pero eso dice que a eso vino el Señor. A eso vino a Jesucristo. Cuando fue a la cruz del Calvario, en eso fue lo que pensó. En cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice Romanos 3:23. Que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos, apestábamos a muertos. Pero cuando Cristo llegó y le abrimos nuestro corazón y Él llegó con un mensaje de salvación, ahí pudimos entender que algo pasó en nuestra vida. Hubo un cambio extraordinario, que ya no sentimos deseo para ir al vicio, para ir al placer, sino que ahora sentimos deseo de meternos más con Dios, porque en Dios hay gozo, hay paz, hay libertad, hay vida eterna, hay gozo para aquel que está perdido sin Cristo. Y ahí es donde vamos entendiendo que esto no es algo humano, que esto no es un baño de aquellos que hacen los brujos hechiceros. Esto no es un cuento cuando te lee las cartas. Esto es poder que transforma y cambia tu vida si tú le permites que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Y no importa cómo sea la persona, no importa en el vicio que haya estado, no importa en los papachos que haya caído la persona, de ahí Dios ha levantado a muchos y levantará más, porque es el propósito de Dios de salvar a la raza humana y hacerlos hijos del Rey de Reyes, el Señor de señores. Es el fuerte, porque es para siempre. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quiere decir que afuera a veces ven como que la obra de Dios se va a detener. Muchos dicen: esto no va a seguir para adelante, esto se va a durar solamente unas semanas. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aunque tenga el dinero que tenga, los bienes o los negocios, eso no se compara a lo grande que Dios hace en vidas que están bajas de recursos, hablando espiritualmente,
y en personas que han estado en lo más bajo, que han vivido en las calles. Quizás algunos de aquí no hemos estado ahí, pero hay cientos de personas, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que estuvieron en la calle, en la miseria, donde daban lástima, estaban podridos totalmente de enfermedades, de llagas, de vicios que habían practicado, pero de ahí Dios extendió su mano y dijo: tráigame ese, que yo lo hago nuevo para la gloria de mi nombre. Y ahora usted va a ver gente que estuvieron en lo más bajo, en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, y ahora están parados en un altar predicando de Jesucristo. No es poder de Dios eso, no es poder que transforma, no es poder que sana, no es poder que liberta, no es poder que levanta. Aquel que está destruido es poder de Dios, es poder de Dios. Vuelva a decirle a su hermano: el evangelio es poder de Dios. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Quiere decir que lo que es, aquella condición de la persona que estaba destruida o que se creía altiva, pero cuando Cristo llega, esa altivez se va para afuera, se va para abajo, y llega la sabiduría de Dios, llega la palabra de Dios, transformando todo lo que nos servía, dando una nueva mentalidad, pensando positivo, porque ha comprendido que en su vida está Jesucristo, el Rey de Gloria, Príncipe de paz, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que viene muy pronto, aleluya, gloria a Dios, viene muy pronto a levantar a su iglesia, aquella iglesia que ha sido lavada, redimida con la sangre del Cordero, aquella iglesia que antes no había sombra, pero cuando Cristo llegó, allí apareció y dio vida, y vida eterna. Lo vil del mundo, lo que no servía, aquello que estaba allá, aquello que daba lástima, aquello que para algunos era lo más pobre que había. Allí llegó Jesús con un mensaje de salvación, diciéndote: yo te amo. ¿Por qué andas en esa condición? Yo te hice para alabanza de mi nombre, pero has dado tu vida a Satanás, por eso Satanás te ha destruido. La Biblia dice, San Juan 10:10, que Satanás vino a matar y a robar y a destruir, pero dice Cristo Jesús: yo vine para dar vida y vida en abundancia. Por esa gratitud sale siempre, diariamente, de nuestras bocas, porque entendemos que antes no servíamos para nada. La sociedad se burlaba, y aunque se burlen ahora, pero sabemos que ahora no estamos en el mundo, sino que estamos en la presencia de Dios, y demostramos que esto no es falacia, no es cuento de hadas, sino que esto es poder de Dios que transforma la vida. Aleluya. ¿Por qué poder de Dios? Poder de Dios porque Cristo vino hace más de 2000 años, se encarnó, vino a la tierra, nació, creció como 100% hombre, pero también siendo 100% Dios, demostrando su amor, como dice el capítulo 3, versículo 16 de San Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que Dios nos ama con grande amor. Amigo, que te encuentras en este lugar, o tú que te estás desviando, que te estás olvidando, que te estás sintiendo que no sirves para nada, déjame decirte que de lo más bajo Dios te sacó, y ahora te tiene aquí para que levantes tu mano y le des gloria a Dios y alabes su grandeza. Gracias. De lo más bajo. Así es. Y es ahí donde vemos que Jesús empieza a dar su mensaje en San Mateo, San Juan, Marcos y Lucas. Empieza a hablar acerca de Jesucristo.
que anduvo en medio de aquellos que habitaban en aquel tiempo. Aquellos vieron la gloria de Dios como los discípulos vieron a Jesús. Palparon los milagros. Por eso es que yo le decía, diga, el evangelio es poder de Dios. Porque esto no está fundado en sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo. Esto es de Dios.